Mi nombre es Yanira Ponte, vivo en San Fernando de Apure. Quise grabar este video para contar un sueño que tuve el 18 de marzo del 2013. Es una revelación de Dios para Venezuela. Y bueno, no conseguí yo de repente otra vía más adecuada para contarlo ahora. Yo normalmente estas cosas siempre me pasaban desde muy joven, desde muy chamita. Siempre soñaba cosas que fueran a suceder y sucedían, pero con personas conocidas, que era muy fácil ir a donde la persona y decírselo, o de mi propia vida. Nunca me ha pasado algo así como este sueño, porque a ninguna de las personas involucradas las conozco, y solamente a Venezuela, o sea, como una venezolana más, pues me tocaba vivirlo. Sin embargo, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, y como dice la Biblia, pasa Dios obra a veces por caminos misteriosos. Entonces, bueno, hoy quise compartirlo a través de este video, esperando, o sea, primeramente yo para cumplirle a Dios y al pueblo de Venezuela. Ya de aquí en adelante, como cada quien lo reciba, como cada quien lo sienta, eso ya depende de su fe. Mi parte con Dios es contarlo, su parte como venezolano es creerlo o actuar de acuerdo a lo que le dicte su corazón. Yo voy a contar el sueño primero y luego lo interpreto, porque algunas partes son simbólicas, entonces lógicamente para quienes no saben mucho de estas cosas así espirituales, de repente no van a entender muchas cosas, y luego les explico. Bueno, esa noche, ya sabía que la noche del 17 de marzo, o no sé si ya era 18, exactamente no puedo saber qué hora era, yo estaba durmiendo en mi cuarto y me despertaron unas voces de dos hombres que estaban hablando allí, y ellos decían que pasó en la montaña del Sorte, que sí, que fue en la montaña del Sorte, que sí estuvo, que sí ya, que sí tal, y toda una cosa así que estaban hablando. Y ellos estaban hablando así como que a la vez como que algo escondido, pero era como que algo que estaban planeando contra una persona o algo que le hicieron a una persona en ese lugar de la montaña del Sorte. Lo cierto es que yo me despierto y sigo escuchando las voces, y claro, pues me quedé congelada del susto, pero después cuando eso pasó, yo me desperté, prendí la luz y tenía demasiado sueño. O sea, fue algo increíble porque a pesar del susto tenía mucho sueño. Y bueno, ahí le oré a Dios, apagué la luz y me acosté a dormir. Cuando me quedé dormida, pues comencé a soñar que entraba a un lugar muy grande. Era como decir, como un panteón, una cosa así. Era una edificación con unas columnas color marfil muy grandes, muy alto el techo, pues. Pero a la vez se veía así un poquito deteriorada la pintura, parecía una edificación muy vieja, muy antigua. En realidad parecía algo como en Cuba, o sea, no era Venezuela, no era Venezuela, eso parecía que era Cuba. En el medio del lugar había una urna de madera lisa, como decir la más económica que puede existir, porque era totalmente lisa, sobre un atril metálico liso. O sea, eso no tenía, la urna no tenía ni adornos, ni habían flores, ni había nada, solamente era la urna en la mitad del lugar. Y al final había un micrófono para alguien que venía a hablar allí. Entonces estaban unas personas con unos sacos, unos cuantos hombres, un poquito, máximo 5. Estaban ahí, y yo sabía que esas personas eran de la oposición, pero ellos eran así como decir, bueno, como que fueran de partidos políticos y dirigentes de partidos políticos, bueno, opositores. Entonces cuando yo llegué, ellos me dijeron, ven, colócate, pasa aquí adelante, párate aquí al lado del micrófono, que tú tienes que estar a este lado. Entonces recuerdo que yo me asusté y les dije que no, o sea, que porque yo, pues. Entonces ellos me dijeron que no, que yo era la única persona que estaba autorizada para estar al lado de quien iba a hablar en el micrófono.
Entonces yo que me asusté y dije que, bueno, que por qué me iban a mandar a mí, que quién era yo, pues de repente para que me dieran esa información tan importante y así pues. Lo cierto es que igual me quedé pues. Y cuando estábamos en ese lugar esperando a la persona que venía a hablar, entra el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y obviamente cuando lo vi me asombré porque para esa fecha ya Chávez había fallecido y yo lo sabía. Entonces él entró y venía con un señor morenito, un señor moreno, unos 50 y tantos, así de cabello rizado, bien canoso, y él entró con esas personas por la puerta. El señor sí pasó saludando con mucha emoción a las personas que estaban allá dentro del recinto, y Chávez pasó tranquilamente hacia el micrófono a hablar. Entonces yo cuando lo veo esto que me asusté más y yo dije que eso que yo iba a ver era una palabra profética muy importante, que eso era una profecía demasiado importante, una profecía demasiado grande para Venezuela. Entonces yo que me puse muy nerviosa y dije que por qué Dios, porque a mí, pues, o sea, porque Dios me mandara a mí. Yo decía, yo no soy política influyente, dije, yo tampoco soy como decir rica, así, una persona que tenga cierto poder para poder difundir ese mensaje. ¿Cómo hago yo? Porque me lo dan a mí. Entonces, bueno, recuerdo que había un muchacho allí que me decía, un amigo que me decía, tranquila de ella, yo te acompaño, deja los nervios, me decía así como que hay que obedecer a Dios, pues, quédate quieta, que yo te acompaño, dijo, para que no estés tan nerviosa, pero tú sabes que tienes que estar aquí. Entonces, bueno, yo me quedé, él se paró como a un lado mío y yo me quedé ahí al lado de Chávez, que iba a hablar por el micrófono. Entonces, bueno, ahí Chávez comenzaba a hablar. Y bueno, él comenzó a hablar así con una voz muy calmada, pero a la vez que parecía que traía una gran preocupación, pues. Él dijo que él se había escapado de su gente, que su gente no sabía que él estaba allí, que él tuvo que escaparse porque no se podía ir sin darle un mensaje muy importante a su pueblo, que a él no le permitieron contarlo, pero que él necesitaba hablarlo, y que por eso él había llegado hasta ahí para hablar. Entonces dijo, bueno, comenzó a decir que en esos últimos días él reflexionó muchas cosas allá en esa cama donde estaba. Él reflexionó muchas cosas, que allá, bueno, sucedieron demasiadas, vamos a decir así, situaciones con personas que estaban a su alrededor, personas del gobierno. Él dijo que es como que cuando ya se supo que nada, que no se iba a levantar más de la cama, que ya le quedaban pocos días de vida, poco tiempo de vida, pues, dijo que todas las personas que estaban a su alrededor se quitaron la máscara, o sea, mostraron su verdadera cara, su verdadero corazón. Dijo que ninguno de ellos era amigo de él, o sea, que todos los que tenía y quería como amigos, y aún las personas en quienes más confiaba, ninguno de ellos era su amigo, que no quería nada bien para él, y que es como que todos aprovecharon de ir a maltratarlo, pues de ir a maltratarlo, de ir a decirle no sé cuántas cosas o cuántos desprecios, aprovechando de que ella no se iba a levantar más de esa cama. Dijo que él se dio cuenta del verdadero corazón y que eran personas demasiado malas, que venían a destruir al país, que venían a comerse viva Venezuela. Eran personas que no tenían misericordia por este pueblo y que no iban a tener el más mínimo sentimiento de amor, y palabras textuales, dijo, el más mínimo sentimiento de amor por Venezuela. Entonces dijo que bueno, que él reflexionó y pensó, se arrepintió de muchas cosas, pues, se arrepintió de muchas cosas en esos días, pero él dijo, bueno, es como que ya era demasiado tarde, pues, es como que mucho de lo que hizo ya, mucho de, vamos a decir, del daño, de los errores que cometió ya estaba hecho, pues, y que de repente él quiso enmendarlo. Luego de eso, él dijo que él quiso hablarle, o sea, que él reflexionó y dijo
que él quiso hacerle saber al pueblo esa última voluntad, pero él decía, esa es la verdadera, dijo, la que reflexioné allá en esa cama en aquellos últimos días. Que él quiso decírsela al pueblo y le pidió aún a la gente que estaba con él que le permitieran. Él dijo que él mandó a llamar a Capriles, o sea, que le llamaran a Capriles para allá, y que él quería como que hacer algo públicamente. O sea, yo entiendo que será como que grabaran allá en la cama, pues, donde lo tenían a él. Él dijo que él quería darle la mano a Capriles públicamente y decirle al pueblo de Venezuela que éramos libres de escoger y de votar por quien cada quien quisiera. Fíjate que ni siquiera estaba diciendo no voten por Maduro, porque ya yo sé que es una persona demasiado mala y que viene a destrozar el país y que de paso es mi enemigo prácticamente, porque eso fue lo que todo el mundo le demostró allá, que lo odiaban y lo detestaban a él. Y con todo eso él no quiso decir, no dijo voy a grabar un video o voy a mandarle a Venezuela este mensaje de que esta gente es demasiado mala, sino que no. O sea, él dijo que necesitaba hacer las paces con Capriles, que él quería irse en paz y con el pueblo. Entonces, que solamente quería decirle a Venezuela que eran libres de votar por quien quisieran y que él quería hacer las paces con esta persona. Entonces dijo que él le pidió eso a esa gente que estaban con él y se lo negaron. Entonces dijo que aún a las personas a quien él más quiso, o sea, él dijo que eso para él fue una traición verdaderamente, pero que él es como que confió y que creyó que aún las personas a las que él más quiso y que él nunca pensó que lo iban a defraudar o que le iban a fallar, y que era como que él pensaba que lo iban a defender, una cosa así, que eran sus hijas. Claro, él no dijo fueron mis hijas en esa parte, pero él cuando dijo esas palabras, que aún esas personas le dieron la espalda, o sea, que le dieron la espalda para eso, pues, porque era como que, o sea, lo que yo entiendo es que lógicamente, que si eso se hacía, si Chávez hacía eso antes de morirse, ellos quedaban sin la patente económica, que es el nombre de Chávez, en la que les ha hecho ganar tanto dinero y la que les hizo llegar al poder y poder destruir a Venezuela. Todos esos planes se le iban a caer a los que se quedaban vivos, porque es verdad que Chávez ya se iba de la tierra. Entonces él dijo que aún a estas personas le pidió él ese favor, a esas a las que más quiso, y que aún ellas le dieron la espalda. Entonces en ese momento él sí, así miró al piso y se le salieron las lágrimas. No lloró, pero se quedó así como así aguantando el llanto. Y no dijo los nombres, aclaro, pero en ese momento fue así como si yo pudiera sentir, como si Dios permitiera así que hubiera una conexión que yo pudiera sentir exactamente lo que había en su corazón. Y solo puedo decir que era la tristeza, el dolor, un sentimiento de abandono así tan grande, tan inmenso lo que ese hombre sentía, y él solo se secó las lágrimas y Dios me dijo fueron sus hijas. O sea, aquí, esas personas de las que él está hablando son sus hijas. Entonces él se quedó así, como pasando las ganas de llorar, y continuó hablando. Y después que como que se quitó esa conexión, bueno, yo solamente dije con cuánta tristeza y tanta desolación, o sea, con tan sentimiento de abandono tan grande se fue ese señor Chávez de la tierra, de esta vida, pues. Él seguido de eso siguió hablando y ahí dijo, yo no estoy descansando, así tal cual. Digo, yo no estoy descansando porque yo sé lo que viene para Venezuela, dijo, lo que viene para Venezuela es terrible y siento que es mi culpa. Él dijo, siento que es mi culpa porque yo puse a Venezuela en manos de esta gente tan mala, yo dejé a mi pueblo en manos de esta gente tan mala, que simplemente vienen a destrozar, a destruir el país completo.
Bueno, siguió diciendo que, que él se agarró la pelea con la oposición de forma personal, que en un punto a él se le olvidó que lo más importante era el pueblo. Él se llenó de orgullo, de soberbia, y solamente se enfrascó en esa lucha y perdió el norte de todas las cosas que él debió haber hecho por el pueblo y no hizo en realidad por esta pelea. Dijo que bueno, que por eso él había llegado hasta allí, porque él necesitaba pues decirle al país de alguna manera toda lo que él sentía, lo que venía para Venezuela. Afuera del sitio había mucha gente, ellos no podían entrar al recinto, pero se estaba llenando de muchas personas de franelas rojas. Se estaban reuniendo personas con franelas blancas y franelas rojas, pero eran pueblos. Y así como que hasta por las ventanitas de arriba, no sé cómo se subían las personas afectas al gobierno de Chávez. O sea, se subían de la emoción porque iban a ver a su líder. Y habían mandado a llamar a Capriles. Chávez siguió diciendo pues de la caída económica que venía para Venezuela en este gobierno. Dijo decía que bueno, que Capriles, él siempre supo que tenía la capacidad para gobernar en Venezuela, o sea, para gobernar bien en Venezuela, pero que lógicamente él en ese momento era su rival y no lo iba a reconocer, no lo iba a decir públicamente, pero que claro que él sabía que Capriles tenía toda la capacidad para esto. En ese momento entra Capriles al lugar y entonces Capriles se veía muy flaco, o sea, pero flaco, maltratado. Traía una franela blanca, una franela como decir una ovejita blanca, pero su franela estaba muy sucia, muy galoneada. Se veía así chibudo y su cara era así como de alguien que había pasado demasiado trabajo, como alguien que sentía mucha frustración, con enojo, con decepción. Parecía así como si aún trajera la tristeza de luto, pero a la vez era así como que su mirada era de resistencia, pues así así como que si, bueno, no sé, tendrán que quitarme la vida para que deje de luchar, pero mientras respire yo voy a seguir luchando, una cosa así. Y entonces él venía caminando y Dios me dice que yo no fuera a hablar mal de esta persona, nunca, que no fuera a hablar mal de él, ni me levantara contra él a decir nada malo. Entonces recuerdo que yo en el sueño me dio así como que yo dije, Dios mío, pero ¿quién va a hablar mal de Capriles ahorita, el flaco, toda Venezuela lo quiere, una cosa así? No entendí por qué Dios me dijo eso, ¿verdad? Entonces Dios me dijo que Capriles tenía un corazón, ese hombre tenía un corazón que a Dios le agradaba. ¿Y por qué? Porque él tenía un corazón que sabía escuchar la voz de Dios, que por eso Dios lo había escogido a él, que era la persona pues, que Dios había escogido para gobernar en Venezuela. Entonces Capriles se paró como a 1,5 metros así de Chávez. Entonces, bueno, Chávez estaba hablándose y siguió hablando de la situación económica, de todo, de la caída económica que venía para Venezuela. Entonces ahí le dijo varias cosas a Capriles, le dijo que él no se podía ir sin darle la mano y decirle que a pesar de sus diferencias había una cosa en la que ellos eran dos hombres totalmente iguales, y era en el amor que sentían por este pueblo. Le dijo que él sabía que Capriles sí tenía amor por Venezuela, como decir, bueno, no es un político más, esta persona sí quiere este pueblo de verdad. Le decía a Capriles que él tenía que levantar la economía de Venezuela, le decía que él sabía, que él reconocía la capacidad, vamos a decir, intelectual que tenía Capriles para recuperar la economía de Venezuela. Le decía
que él tenía que luchar por este pueblo. Le decía, mírame bien, le decía, mírame los ojos, mírame bien. Le decía, yo, Hugo Rafael Chávez Frías, le decía, yo sí te reconozco tu victoria. O sea, yo sí te reconozco tu victoria. Y repitió esa frase varias veces. Le dijo, tú vas a ser el próximo presidente de Venezuela, tú tienes que ser el próximo presidente de Venezuela, pero a ti te va a tocar pelear por este pueblo. A ti te va a tocar luchar por este pueblo que te necesita. Le dijo, Venezuela te necesita. Le dijo, tú tienes que levantar la economía de Venezuela, tú tienes que luchar por la economía de Venezuela. Entonces, y le decía así como que, bueno, yo entendía así como que a mí sácame de algo, o sea, como cuando decía, o sea, repetía varias veces eso de que yo sí te reconozco tu victoria, yo sí te reconozco tu victoria, y le decía que tenía que luchar por eso. Cuando Chávez le daba la mano a Capriles y le decía esas cosas, la gente que estaba afuera comenzaba a gritar. Primero las personas que eran afectadas del gobierno de Chávez, y estoy hablando del pueblo, yo no estoy hablando ni de los enchufados, ni de dirigentes, ni de ninguna persona que tenga el bolsillo lleno, yo estoy hablando del pueblo humilde que sentía amor por Chávez, porque es lo que yo entendí allí, pues. Ellos comenzaban a gritar, Capriles presidente, Capriles presidente, y toda la gente que estaba en la calle comenzaba a gritar, Capriles presidente. Entonces Chávez le decía a Capriles, sal con ese pueblo a la calle, anda, que te están esperando. Entonces la gente cada vez gritaba más, y era así como que, o sea, eran tan fuertes los gritos de la multitud en la calle que se sentía pues aún adentro del lugar cuántos miles de personas serían gritando lo mismo. Entonces Capriles se daba la vuelta y salía de ese lugar, o sea, se iba caminando hacia la puerta. Entonces de ahí Chávez salía, o sea, caminaba hacia la urna, y ahí en la urna estaban esperándolo un poco de periodistas. Entonces yo me iba detrás de Capriles, pero cuando yo veía así como que los periodistas aquí, y bueno, obviamente es algo, ¿cómo diríamos? Algo que llama la atención, pues, porque una persona vaya él mismo, abre la urna, y él iba a entrar en la urna. Entonces yo me paré allí a ver, pues, porque era algo demasiado asombroso. Entonces los periodistas le preguntaron que si era verdad que él se iba a llevar, o sea, que se iba con él a un amigo suyo del gobierno. Que será cierto que cuando era y quién era, que él le dijera el nombre. Entonces ese fue el único momento en que Chávez se reí. Fue así como una sonrisa pícara, algo así. Y le dijo, sí es cierto. Dijo, sí, claro que sí, que se iba con él, que lo iba a acompañar un amigo de él, muy allegado del gobierno, pero dijo, no es el lugar ni es el tiempo para yo decirlo, dijo, pero claro que sí es cierto. Entonces, bueno, ahí que se llenaba así como de periodistas, y ¿sabes? Estaba como que iba a entrar a esa urna, y yo me iba detrás de Capriles. Cuando Capriles salía a la calle, había tanta gente que era nada, tapaban las aceras, eso no se veía ni dónde comenzaba, dónde terminaba, eso era una multitud de gente, demasiada gente. Yo veía franelas blancas, franelas rojas, todos revueltos así, un solo pueblo. Capriles salía y él no llevaba ni escoltas ni nada, o sea, un venezolano más con el pueblo, entraba así entre todo el gentío y se iban. Y nos íbamos, entonces era así como que un día el pueblo se cansaba de tanta desilusión, de tanta hambre, era como que el día de la rebelión en Venezuela, y todo el mundo se opinaba. Yo veía ancianos ancianos, me acuerdo que para cuando yo tuve ese sueño hace 4 años ya, a mí me pareció, yo pensaba que es algo bien como metafórico, no sé, o sea, yo veía ancianitos, ancianos en una marcha, así en la calle, peleando. Bueno, ahora me pareció algo muy
muy difícil de creer en el momento. Entonces Capriles salía con la gente y la gente, la misma multitud lo llevaba, o sea, de los apretados lo llevaba. Y cuando de repente era así como que llegábamos, había una plaza, llegaban a una plaza y en la plaza estaban unos tanques de guerra, veía carros de policía, había militares con armas y funcionarios del gobierno. Entonces, pero ellos estaban en la plaza y era como un montoncito chiquito. O sea, delante de la gente, del pueblo, era nada, era algo demasiado, vamos a decir, de verdad que eran 3 pelagatos, con sus tanques, con sus armas, con sus cosas, con su dinero, porque ellos tenían eso, pero el pueblo era vasallano. Y de repente como que algo me sacaba así, no sé, en el aire, y yo podía ver desde arriba lo que iba a ser la confrontación. Y de verdad que se veía tan chiquito. Esos tanques, toda la maquinaria que tenía el gobierno contra aquel pueblo que se perdía de vista de tantas calles, de lo lleno que estaba de gente. Y en ese momento, o sea, se enfrentaban. Y Dios me decía, será pueblo contra gobierno, pero pueblo. Y entonces, cuando había la confrontación, se llenaba de un humo blanco. Y entonces era un humo blanco así tan denso que no se veía. Yo no veía, pero simplemente sabía yo que donde estaba el humo, o sea, esa parte era como decir el enfrentamiento de la gente con el gobierno. Entonces me sacaban de ese lugar y entraba así como que a un cuarto donde me mostraban en un televisor como un videobeam, o sea, digo, una pared pues como un videobeam, me mostraban una historia de economía de Venezuela y me mostraban unos indígenas trabajando la tierra y entonces había una voz que en el lugar que me iba como narrando la historia económica de Venezuela y hablaba como Venezuela había sido muy productiva en tales años, de cómo era la alimentación, todo eso, de cómo había caído en el gobierno, en este gobierno de Maduro, las cosas malas que habían pasado y cómo se levantaba la economía otra vez. Entonces la voz decía, en el gobierno de Enrique Capriles Radonsky, decía. Entonces me decían que era a través de la ganadería y de la agricultura. Me mostraban sabanas así llenas de mucho ganado, me mostraban gandolas y gandolas de toda clase de frutas, de verduras. Entonces decía que así aumentaba la producción en el gobierno de Enrique Capriles Radonsky. Entonces, después de eso, decían que Venezuela, que muy a pesar del pronóstico de muchos economistas, Venezuela se había levantado así en tiempo récord, porque los venezolanos estábamos trabajando con demasiada alegría. Decía, Venezuela volvió a ser un solo pueblo. Decía, Venezuela volvió a ser un solo pueblo unido. Y me mostraban, como decir, la gente en las calles, felices, se abrazaban todos, con todos nos abrazamos así, no importa que nadie se conociera. Era una felicidad y un gozo, y así, cualquier persona, o sea, el que caminaba la gente por las calles abrazándonos, en el momento yo lo vi así como loco, porque yo de verdad que me parecía hasta exagerado, la alegría de la gente en la calle, como decir la fiesta nacional, Dios mío, tanta felicidad, y decían que los venezolanos habíamos trabajado cuando caía este régimen con tanta felicidad, con tanta alegría, con tanta unidad, que de verdad lográbamos levantar la economía de Venezuela en tiempo récord y que además Dios estaba con nosotros y que Dios bendecía y multiplicaba a todos en esta tierra, porque era el tiempo de Dios para bendecir a Venezuela. Bueno, ahí comenzaron a pasar unas noticias de otros países de Latinoamérica, hablando de la economía de Venezuela y cómo había mejorado la economía de Venezuela. Entonces cada país hablaba cómo había mejorado, un cuánto por ciento. Entonces en el gobierno de Enrique Capriles Radonsky, entonces pasaba a otro país, Chile,
tal, entonces decían todo hablaba de economía. Después comenzó a sonar una canción que se llama Una canción mansa para un pueblo bravo. Es una canción del primero, la que habla de lagrimear de las cumbaraguas. Bueno, comenzó a sonar esa canción y entonces sigo escuchando la canción y entonces me llevaban a otro lugar y entonces era un fondo, pues bueno, era el fondo de mi papá. Entonces una tía estaba así desordenado y sucio y seguía sonando la canción y entonces una tía me decía, tengo que barrer. Yo le decía, tía, no, porque levantas mucho polvo. Entonces, ¿cómo vas a barrer? Esa tierra está seca, levanta mucho polvo. Entonces ella dijo, no, deje que tengo que barrer, esto está demasiado desordenado. Entonces ella comenzaba a barrer y se llenaba todo de polvo, de neblina que no se veía, pero luego cuando se aplacaba el polvo, entonces el lugar quedaba impecable, totalmente arreglado, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, yo me desperté, pues ya amanecido, y me desperté así con esa canción sonando en la mente.